Avui parlarem d'aquests dos llibres. Un està publicat per Vaso Roto, que és possible un mundo sin violencia, i parlarem de Qual Menguando, que està publicat per Tusquets. A mi m'ha tocat ballar amb la més lletja, i no ho dic per la Chantal, naturalment. Ho dic ballar amb la més lletja perquè m'ha tocat parlar de És possible un mundo sin violencia. I a mi em dificulta molt parlar d'aquest llibre, perquè el dia que li vaig dir a la Chantal, al setembre, em sembla que vam parlar, i li vaig dir, oye, que publiques 2 libros en un mes. Y él me va a decir, bueno, lo de Vaso Roto es un panfleto. La paraula fue esta o no fue esta? Es un panfleto. Y yo vaig pensar, un panfleto? I este és un divertimento. Vull dir que... Llavors, clar, com que són les paraules tenen sentits molt estranys, no? Pamfleto no sé exactament ella si li dona el mateix sentit que li dono jo, perquè per mi pamfleto és una reivindicació expressada en un paper més o menys breu, no? En la qual s'expressa una sèrie d'idees per convèncer a les persones de què han de fer o han de posicionar-se d'una determinada manera. Però clar, els pamfletos, com que són pamfletos, estan relacionats sempre amb una posició prèvia molt marcada, i quan els llegeixes apel·len fonamentalment a l'estómac, ¿no? Yo esto de panfleto no lo veo mucho, porque aquí hay poco estómago. Bueno, hay, sí que lo hay, pero no sé, que a mí me gustaría que la mitad, no la mitad, no, el 10% de los panfletos que se publican en España fueran como estos. Bueno, entonces es un antipanfleto. Es un antipanfleto. Bueno, ya está. Claro, hablar contigo de este libro es... Si hablo contigo de este libro en público, lo que haremos es prácticamente explicarlo todo. Y entonces, claro, yo se lo tengo que leer, porque para eso lo has escrito. Y yo lo que te propongo es que, en vez de hablar del concepto del libro, de cómo está escrito, aquí hi ha diverses conferències publicades o dites en escenaris diferents en els últims 4 anys, o 3 anys, ja no recordo. No, ho teniu al final. Y a mí me parece que, si tenemos que hablar de este libro, me gustaría hablar contigo de un concepto que aparece mucho en toda tu obra, o que gira también en toda tu obra, que es el concepto del prójimo. Entonces, a mí me gustaría que, sin explicar el libro, a ver cómo lo haces, esto es un reto, sin explicar el libro, intentes explicar cuál es el concepto del prójimo que aparece o que plana sobre todos estos textos. No está mal, ¿no? Como pregunta inicial. No, pero es que lo que me pides es un imposible, Claro. porque claro, es que yo hablo del prójimo aquí, en otra parte pues no sé si hablo del prójimo, la verdad, o no de esta manera, ¿no? ¿Se me oye ahí por ahí? Poco. Poco. ¿Qué es un micro? Bueno, no sé, ¿hace falta micro? No, ¿verdad? Esto es como un anfiteatro, ¿no? No, porque no, Jordi, porque digo, Xavier, no. No puedo hacerlo sin remitir aquí al concepto del prójimo de Derrida, ¿no? Es que, o sea, me parece que, y además casi empezaría por leeros esto, ¿no? Porque es que es una clave ahí. Fundamental. Un principio. Dice, un principio de ética o más radicalmente de justicia en el sentido más difícil que he intentado oponerle al derecho o distinguirlo de él es quizás la obligación de comprometerte, la obligación que compromete mi responsabilidad con lo desemejante, con lo radicalmente otro, justamente con lo monstruosamente otro, con lo otro incognoscible. Lo incognoscible
es el comienzo de la ética, de la ley y no de lo humano. Mientras hay algo reconocible, semejante, la ética dormita, duerme un sueño dogmático. Mientras sigue siendo humana entre hombres, la ética sigue siendo dogmática, narcisista y todavía no piensa. Podemos reemplazar lo de hombres aquí por por humanos, ¿no? Porque, bueno, Derrida utiliza les hommes, quizás en francés suena todavía más general que en castellano, ¿no? Pero, bueno, sigue diciendo, lo incognoscible es el despertar, es lo que nos despierta, es la experiencia de la vigilia misma, lo incognoscible, por tanto, lo desemejante. Si nos fiamos de y nos vinculamos a una ley que únicamente nos remite a lo semejante y no define la transgresión criminal o cruel más que en cuanto que apunta a lo semejante, eso quiere decir correlativamente que no tenemos obligaciones sino para con lo semejante. Más obligaciones para con los hombres que para con los animales, más obligaciones para con los hombres próximos y semejantes que para con los otros menos próximos y menos semejantes, en el orden de probabilidades y de semejanzas o de similitudes supuestas o imaginadas, familia, nación, raza, cultura, religión. Se dirá que es un hecho, pero ¿puede un hecho fundar y justificar una ética? Es un hecho que experimento en este orden más obligaciones para con aquellos que comparten mi vida de cerca, los míos, mi familia, los franceses, los europeos, aquellos que hablan mi lengua o comparten mi cultura, etc. Pero este hecho nunca habrá fundado un derecho, una ética o una política. A mí me parece que esto es contundente, ¿no? Es contundente, sí, o sea, una cosa son los hechos y los sentimientos que van con esos hechos, que acompañan a esos hechos, o que los dirigen, o que los construyen, y otra cosa, indudablemente, es una ética. Los hechos y los sentimientos de pueblos o de naciones o de grupos pueden fundar una moral, pero no una ética. Y de la moral a la ética hay una diferencia brutal, ¿no? La moral son las costumbres, son las reglas que instituimos para la convivencia de ese grupo dentro de ese grupo. La ética es algo mucho, distinto y mucho más de más envergadura y mucho más abarcante. La ética es el ethos, es decir, el ethos es donde se habita. ¿Y dónde se habita? ¿Dónde habita uno? O mejor dicho, ¿a qué pertenece uno? ¿No? Porque una cosa es lo que a mí me pertenece, la posesión, y otra cosa es la pertenencia. Y desde luego, si no entendemos que pertenecemos a algo de mucha más envergadura que nuestros pequeños grupúsculos, vamos mal, de hecho vamos mal, de hecho vamos muy mal, y es precisamente por eso, ¿no? Porque no entendemos nuestro lugar en el habitar que es del universo realmente, del universo entero, ¿no? Entonces, la ética del prójimo, la tan cacareada ética del prójimo, no es una ética del prójimo, es una moral de convivencia, es una regla de convivencia. Una regla de convivencia universal, si queréis, sí, porque está en las Analectas de Confucio, está en el Mahabharata, está en el Talmud y por supuesto en la Biblia, está en todos los grandes libros que han tratado precisamente de fundar unas reglas de convivencia para un grupo determinado de personas. De humanos, por supuesto. Nunca se habló de animales en la Biblia, sino es en términos de comida. Claro, es el sacrificio y es la posibilidad de seguir existiendo la especie humana, ¿no? y las demás especies, porque el hambre
acerca del eje, ¿no?, sobre el cual gira la existencia en este mundo de cualquier especie, claro, lamentablemente. Por eso no puede haber un universo sin violencia, porque el hambre es violencia, ¿no? Si partimos de ahí, y estoy hablando del libro, pero lo siento mucho, es que en Cuál Menguando no voy a hablar de esto, o sea, ni en otros libros, o sea, no, por eso es un panfleto, porque se sale de mi trayectoria, digamos, poética o medio poética, y que, bueno, solo he hecho un libro pequeñito que no tenía intención de hacer, por supuesto, y entonces lo llamo panfleto por eso, porque, bueno, pues es una declaración de, no de intenciones, sino de proposiciones. Y la verdad es que cuando uno habla de esta manera, teorizando, uno puede desdecirse continuamente, porque la teoría es aquello que más se ofrece a la controversia y a todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo cuando suele pasar, ¿no?, que cuando hago un párrafo diciendo esto es así, pues al párrafo siguiente, sí, pero no, es muy cansado. Pues es tan cansado como la manera, es decir, es tan cansado como tú misma planteas en todo el libro, porque es decir, hay la duda siempre, ¿no? Es decir, hay un par de palabras que aparecen en el libro una o dos veces. Una, por ejemplo, es la del respeto. Es decir, el respeto sería una norma, un instrumento básico para conseguir el objetivo que tú hablas aquí. Claro. Pero no puede haber respeto si no hay duda. No, yo diría que no puede haber respeto si no hay comprensión del otro. Y ahí vamos con el tema del otro, ¿no? Tenemos tanta costumbre de trazar límites, de trazar fronteras, de formar otro. Y esto que dice Derrida aquí es que es clavado, es que es fundamental, ¿no? O sea, es el otro el que nos despierta, porque si no, nos mantenemos durmiendo en nuestro mismo sueño. O sea, hace falta ir a lo otro, a lo absolutamente otro, para comprender que cuando estabas en lo tuyo, en realidad no sabías, no comprendías realmente más que una serie de repeticiones aprendidas, ¿no? Entonces, estabas haciendo turismo, ¿no? Y viajar es ir a lo otro, precisamente, es ir a lo otro intentando estar abierto al otro, comprenderlo, y solamente a partir de ahí puedes respetarlo. Y solamente a partir del respeto puede haber una comunicación real y una comunidad real y más universal que las que trazan fronteras con lo otro, ¿no? Toda frontera es un combate, ¿no? No hay frontera sin dos y no hay frontera sin combate, y sin embargo, ¿no?, las dos partes del muro, ¿no?, es el mismo muro. Entonces no deberíamos fijar pues en ese muro conjunto quizás más que en los dos lados del muro, en uno u otro. Hay algunas afirmaciones que yo pues sí que considero vamos, a las que todavía no he dicho no, es lo contrario, ¿no? Y una de ellas es ese habitar, una de ellas es la ley del hambre y por tanto la violencia universal, y otra es la posibilidad, pero ahí sí que está la duda, ahí sí te lo concedo, la posibilidad, ¿no? Y de ahí la pregunta del título, ¿no? La posibilidad de a ver si podemos, dentro de lo que cabe y para el tiempo que nos quede en este mundo, tratar de hacer el menos daño posible, ¿no?, de no añadir violencia a la violencia que de hecho es lo que sustenta este universo.
Y no es bien ni mal, es así. La ley del hambre es así. Ahora, nosotros no tenemos depredadores, por eso nos depredamos mutuamente, y si no fuese así, ya que somos plaga, imagínense, pues ya habría desaparecido el mundo. Así que bien está, por otro lado, con lo cual sí me desdigo, ¿vale? Es necesaria la diferencia, es necesaria la frontera, son necesarias las guerras, son necesarias... ¿Veis que no puedo hablar? Todo depende de dónde se vean, ¿no?, las cosas, de dónde partamos. Del lugar desde donde miras algo, como lugar, ¿no? Claro, pero luego vas y miras desde otro lado y es distinta la Por eso. perspectiva, ¿no? Pero el otro es el que nos permite también cambiar de lugar, Sí, e imaginar otro lugar. sí, sí. ¿Puedo leer una cosa? ¿No habías dicho que no? Bueno, es que aparte leo el final. No, pero no, leo el final porque cuando acabo de leerlo, cuando acabé de leer el libro, esta acotación final que me encanta, acotación, pues, me encanta. La palabra acotación, me encanta el mundo del teatro, es: considérese lo dicho en estas páginas no como afirmaciones, sino como líneas o túneles, respiraderos que aspiran a ensancharse. Las afirmaciones generan discusiones que terminan convirtiéndose en enfrentamientos personales por la dificultad que solemos tener para dialogar según la lógica. Cuando se está educado en la dialéctica se sabe que las opiniones contrarias son necesarias para hallar soluciones. Cuando no, el yo se adhiere al habla. Y lo que se enfrenta son los pronombres personales en vez de las proposiciones. La lástima es que nuestros políticos eso es lo que hacen, los nuestros y otros. Es lo que suelen hacer, ¿no? Y convierten un foro de debate en un sitio de pugilato, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque son afirmaciones personales que provienen, que no hay adherencias sentimentales a lo que se dice, al discurso, y entonces es todo lo contrario de lo que antiguamente se entendía en Grecia por discusión, es decir, por diálogo, ¿no? Es decir, por intentar racionalmente llegar a unas conclusiones más correctas que las que uno tiene cuando uno no dialoga, ¿no? Esto de diálogos no tiene absolutamente nada, sino son puros enfrentamientos verbales o debates, como le llamamos ahora, debates de opinión, ¿no? Y la opinión es precisamente todo lo contrario, según Platón, ¿no? Al episteme, es decir, a la verdad o al pensamiento correcto y por tanto a la acción correcta. Pero es que yo, aunque no me toca, a mí hay, pero tiene que ver con esto que estamos ahora hablando, hablo un poco más alto, ¿no? Sí. Es que tengo la voz muy baja y si no, y que me atañe personal, así como muy de cerca por el hecho del trabajo que también hago, ¿no? Hay un momento que hablando de esto dices, si el verbo, leo también, si el verbo ser se reemplazase por el de suceder, muchas cosas cambiarían. Estar hablando también de que las opiniones se relativizarían y la necesidad de establecer verdades se sustituirá por la de crear espacios de coherencia en los que construir ficciones necesarias. Para mí esta idea de espacios de coherencia en los que construir ficciones necesarias me parece como muy... es mucho trabajo, ¿no? Pero es muy necesario. Y bueno... Básicamente, yo venía por el sustituir ser, reemplazar, ser por el suceder. Es absolutamente coherente que te hayas parado en ese párrafo, tú, que viene de las artes. Hay más cosas de las artes que no vamos a ir, bueno, No, porque hay un momento que pegas fuerte. Tiene que ver con eso, tiene que ver con las artes, es decir, y tiene que ver con... Aristóteles decía que hay proposiciones que no son ni verdaderas ni falsas.
y son las proposiciones que tienen que ver con el arte, ¿no? Claro, eso es suponer que en realidad sí hay proposiciones verdaderas y falsas cuando no estamos en el contexto de la ficción. Eso podía estar bien durante los siglos pasados, podía entenderse así, pero llega un momento en que no puede entenderse así, porque sabemos perfectamente que nuestras teorías son ficciones, que las teorías científicas también son ficcionales, son construcciones, son invenciones que funcionan porque son coherentes, ¿no? Y Aristóteles también, cuando hablaba de la tragedia, decía que precisamente un espacio trágico es un espacio coherente por la lógica interna, ¿no? Entonces, el espacio escénico, por eso te has parado en eso, claro, el espacio escénico es un espacio que debe ser coherente en sus elementos lógicos que deben de engarzar como una obra de arte, ¿no? La obra de arte es una articulación de elementos para formar un todo coherente. ¿Bien? Pero es que no es otra cosa la realidad, no es otra cosa, es cómo vemos la realidad. Yo lo decía más por eso, porque, claro, porque pienso que también, más allá de lo que es el hecho de la representación de la que hablas, ¿no? También aquí, del mundo pantalla, de cómo no nos afecta, porque nos componemos en el lugar del espectador, que por lo tanto ya hemos creado la distancia, ¿no? Claro. Que también es un tema que a mí me claro. Sino porque creo que en las prácticas artísticas, más allá del hecho del teatro, de la máquina teatral, del aparato teatral, actualmente hay, o igual siempre, no lo sé, igual estoy diciendo actualmente, hay como un interés, una preocupación por esa construcción de espacios de otros posibles, y que son relacionales, y que no llevan tanto a la creación de una obra de arte, sino a la posibilidad de construir otra manera de relacionarnos con la realidad y entre nosotras, que también ahí hay un flujo. Entonces, y que está muy basado precisamente en esa sustitución del ser por el acontecer, por el suceder, ¿no? Sí. El estar muy en lo que está sucediendo, no en fijar. Porque si fijamos, volvemos a lo de siempre, desde el yo, desde lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo ya conozco. Entonces, ese lugar de... en ese suceder será la posibilidad de conocer lo otro también. Pero es un espacio muy móvil, claro, vengo de la danza, igual más que desde el teatro es desde el cuerpo, pero siento como un espacio el contacto es un suceso y ocurre, y si no te tocas, tú te quedas ahí y yo me quedo aquí. Pero ¿no? también ocurre. También ocurre, sí, claro. Pero... Ocurre la distancia y ocurre el no haber igual que el haber. Pero la posibilidad de... ¿Cómo es? Como a desplazar eso. Es decir, que lo de semejante muchas veces... Tú hablas de... Hay un momento que hablas del eucalipto, de la posibilidad de tocar una hoja de eucalipto, romperla y de repente, ahí está. Somos lo mismo. ¿A través de qué podemos acercarnos a un sofá, al objeto, a la realidad, y acercarnos a la realidad desde otro sitio? Es un estar sucediendo con ello, con lo que sea. Exacto, en su propio ritmo, entrar en el ritmo de la cosa, ¿no? Porque las cosas no son sólidas, las cosas se mueven. O sea, ese sofá lo vemos como sofá con sus límites visuales, y también al tacto hay unos límites. Pero ¿y si lo oyésemos? Por eso insisto muchas veces en el oír, ¿no? Más que en el ver. Porque se oye más el suceder y la vibración de las cosas y su ritmo, y podemos acompasarnos de forma mucho más fácilmente de esa manera, ¿no? A través del oído. Y entonces
lo que tú dices, suceder con lo otro, ¿no? Y eso ya es traspasar las fronteras de lo visual. Bueno, es que nuestra tradición se ha construido sobre lo visual. Y de lo visual fuera a lo visual eidético, porque el eidos, idea, es visión interna. Bueno, aunque eso también tiene sus otras derivaciones, pero tal como hemos entendido la idea, que no creo que sea exactamente la idea de Platón, él iba por otro lado, creo, pero tal como entendemos las ideas, pues también es un ver, el concepto es un captar porque ves el conjunto de algo, ¿no? Entonces se ha construido de esta manera, y se ha construido con límites, y se ha construido con diferencias. No hay conocimiento sin diferencias, eso está claro. Ahora, el entrar en sintonía o en sinfonía, hacer sínforas, como yo digo, con lo otro, eso se logra más por el oído, ¿no? Y todo vibra, claro que todo vibra, y todo puede entrar en relación unas cosas con otras, porque todo está vibrando, todos son corpúsculos vibrando. Que unos determinados corpúsculos de repente se junten porque se atraigan y formen la forma Oscar que estoy viendo aquí, pues sí, que estoy viendo. Pero a lo mejor si te oigo, a lo mejor no tienes los límites que pareces tener. Es que yo lo decía por eso, porque igual, no lo sé, pero que igual en ese desplazamiento de los sentidos o en aprender a usarnos sensorialmente o ponernos en juego sensorialmente, desplazando lo que es para lo que sirve, igual hay la posibilidad de otro tipo de contacto. En un encuentro que estábamos teniendo hace unos días en la Caldera con creadores, hay un creador que se llama Óscar, como soy yo, que se llama Óscar Bueno, que él hablaba de sonidad, en el sentido de imaginar cómo sería sonidad. Ese tipo de cosas que de repente nos permiten al menos intentar otro tipo de acercamiento al otro o a lo otro. Sonidar. Sí, como en vez de imaginar, sonidad. O sea, en vez de construir imágenes con... Sí, de repente escuchar. Nos hizo hacer una práctica que nos propuso salir por la mañana de casa, cada uno desde su casa, hacia la Caldera, y nos encontrábamos cada día allí. Él nos enviaba a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana nos enviaba por WhatsApp un audio, en el que nos ponía a escuchar, en el que te ponías el audio y nos decía, vale, ahora, no sé qué, buenos días, ¿has dormido bien? No sé qué, entonces decía, mira delante de ti, ¿qué tienes? Observa lo que hay delante, no sé, suena. Mira a la derecha, ¿qué hay a la derecha? Quédate ahí, fijo. Piano. Suena. No, pero como, entonces decía, vale, no sé qué, después te hacía como un ejercicio como para meterte ahí. Entonces después tenías que ir haciendo fotos de edificios por la ciudad hasta llegar a la Caldera. Normalmente, en mi caso, es un recorrido que hago a diario. Pero claro, el simple hecho de tener que hacer fotos, pero fotos a los edificios, arquitectura, pero porque te suenen a algo. Todo el rato era como... Y cuando llegamos allá, imprimimos las fotos que cada uno había hecho, las recortamos y empezamos a hacer canciones cada uno. Una partitura de una canción con imágenes de edificio. Y después llegó un momento que nos las mirábamos las de todos y sonaban. A través de la imagen construir un paisaje sonoro. Ese tipo de movimientos yo creo que tienen no vamos a salvar el mundo. Pero que hay como grietas que tendríamos que estar, por eso digo que es mucho trabajo. Pero son cosas muy pequeñas. Pero que abren la posibilidad. Bueno, ¿cuál en realidad? Siempre escucha, ¿no? Siempre está la escucha. ¿Cuál?
Yo. Yo soy igual. Ha sido... No, ¿cuál es un libro bien curioso? Porque no. Yo no sé qué decir. Como editor, la verdad es que lo mejor es que estemos callados, porque los libros hablan por nosotros, ¿no? Y todo lo que digamos son siempre sospechosos, ¿no? De ser parte interesada. Pero sí que puedo deciros que Chantal, bueno, ya la veis y la habéis conocido otras veces, es una escritora, pensadora y poeta que rompe géneros, ¿no? Y es lo que me gusta, es que rompe géneros. Y me encantaba lo que estaba contando Óscar, porque de alguna manera estabas planteando algo que tenía algo como de sinestésico, ¿no? De decir, lo que percibimos de un modo, traspasarlo a otro modo. No sé si era eso también lo que estás contando, porque traspasar lo que vemos cada día en un sonido o en una partitura ya me parece, no es el mapa de los sonidos, sino también como las imágenes. Bueno, algo de eso, y yo no he leído, porque yo no he publicado este libro, y me hubiera gustado publicarlo, pero tenía otro compromiso ya. Yo no he leído este libro, pero me ha encantado las pistas que habéis soltado, que Xavier os ha, y que seguramente ya conocéis porque lo habéis leído vosotros, porque también enlaza con esa idea de lo que está fuera de nosotros. Y lo que está fuera de nosotros es también algo que creo que es una buena manera de entrar en este libro, que es un libro de poemas y también es un libro de teatro. Es un libro de escenas y es un libro, como ha dicho ella, de divertimento. Porque rompe géneros, y en nuestra colección de poesía Chantal ha hecho algo que se emparenta con otro autor emblemático de Tusquets. De hecho, el primer título que se publicó hace casi 50 años, yo no estaba ahí, pero sí que estaba Beatriz de Moura, que fue la que lo fundó, que es los textos de Samuel Beckett, ¿no? Que tendría mucho que decir de todo esto que están diciendo ellos, ¿no? Y esa clave beckettiana es muy interesante para acercarnos a este personaje que es Qual, y que no solamente es un personaje tan innominado como dice el título, sino que además está menguando, ¿no? Está desprendiéndose de algo, que me ha encantado encontrarme que en el ensayo lo dice ella, ¿no? Se está desprendiendo de la soberbia, de la creencia, de las falsas virtudes. O sea, estamos metiéndonos en el mundo de la poesía de Chantal, en este caso además, donde ella ha jugado algo que les invito a que descubran, ha jugado a cómo sería un personaje, que es muy beckettiano, muy de personaje de Beckett, ¿no? Si se fuera desprendiendo de todo eso, que muchas veces nos separa, nos convierte en algo que creemos que somos distintos, diferentes, y que en el fondo estamos lanzando nuestro ego en todo lo que hacemos, ¿no? Para ser algo especial. Bueno, pues ella nos invita a meternos en un personaje y en unas situaciones y en un texto que podemos darle muchas vueltas y nos invita a reflexionar, donde todo esto ya va desapareciendo, va menguando, ¿no? ¿Lo he presentado bien? Es como yo lo leo. Sí que os dejo que ella os explicará qué ha querido hacer y por qué le llamaba divertimento. O sea, si lo otro al final hemos quedado que es un antipanfleto, porque ya les gustaría muchos panfletos sugerir y invitarnos a pensar en cosas tan profundas como ocurre aquí. Esto, ¿por qué tú decías que era un divertimento? Porque, bueno, aparentemente pero es mucho más, ¿no? No sé. Sí, no, sí, pensándolo Bien. bien. Te contradices, ¿no? Ahora, Sí, es un divertimento porque me he divertido. Nada más, o sea, la que se ha divertido soy yo y espero que el que lo lea pues se divierta igualmente, simplemente, ¿no? Hombre, uno no se divierte cuando uno tiene un poco de cabeza, uno no se divierte con cosas que no tienen un poco de sutileza intelectual, ¿no? O bueno, con cosas que no nos hacen pensar, ¿no? O sea, hace falta un poco también o sea, a ver, lo que divierte la inteligencia cuando se utiliza un poquito, cuando se utiliza, sin ese, un poquito, ¿no? Y bueno, yo me he divertido, ya está. Ahora, sí, cuando hablamos el otro día también, sí, tú y yo, vimos un poco un túnel bastante claro entre este ensayo, que yo creía que no tenía absolutamente nada que ver con este libro,
Y sin embargo, pues sí parece que lo tiene. Hombre, tiene que tenerlo porque yo he escrito las dos cosas, pero no es siempre tan evidente, ¿no? Y creo que la clave precisamente ese túnel es el nosotros, ¿no? Tú mismo lo decías el otro día, ¿no? Sí, ¿no? Hay un nosotros que aparece aquí al final de la primera pieza de teatro, pero en pregunta, porque claro, ¿cuál? Es un personaje que no se cree nada, porque no entiende nada simplemente. O sea, él está feliz cuando está en la naturaleza, cuando está en los versos, en los poemas que hay primero, pues ahí sí, ¿no? Y está perdido con animalitos y con el prado ahí, escuchando, ¿no? Escuchando. Y en cambio, pues cuando está en un piso, como está la gente de las ciudades, pues no entiende nada, no entiende nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras repeticiones, todo lo que para nosotros es absolutamente normal. Esa normalidad para él no lo es, no es absolutamente nada normal, sino todo lo contrario, se extraña, ¿no? O sea, esto de qué va, esto qué significa. Entonces para él es lo otro que no entiende. Y si a mí esto me divierte precisamente y ese personaje pues me es muy cercano, es porque pone en cuestión precisamente todo lo que para nosotros es normal, ¿no? Al cabo del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, las formas verbales que utilizamos, las formas de decir las cosas, de expresarnos, de comunicarnos, los sentimientos, todas estas cosas que damos por supuesto, y hasta vestirnos o hasta... Entonces él se inventa rituales porque piensa que bueno, pues hay que tener rituales y entonces sus rituales nos pueden parecer muy absurdos, pero quizás no lo son tanto, ¿no? Porque depende de la coherencia, precisamente, en el universo en que uno vive. Si uno es coherente, pues bueno, pues no es nada extraño. Todo lo contrario. Entonces es ese mundo creado lo que aparece en el primer escenario. Y al final, entre Fiam y Cual, porque claro, apareció... Cual lleva una larga historia, Fiam lleva una historia bastante más corta y tuvo que aparecer en un momento dado, porque precisamente Cual necesitaba de un contrapeso, de un algo que le equilibrase un poco y que le devolviese un poco de estabilidad en ese mundo tan inestable para él y tan inexplicable. Y entonces Fiam, pues sí, le da un poco ese apoyo, porque Fiam es un Cual al cuadrado, pero es un Cual como muy concreto, como muy tierra a tierra, ¿no? Fiam vive en una repisa, entre otras cosas. No le hace falta nada tampoco. Y entonces al final de esa escena hay una pregunta, ¿no? Hay una afirmación por parte de un personaje. Mira, nosotros, el otro, nosotros, ellos, no, nosotros, ellos, ¿no? Nosotros. Entonces, ¿cuál va y mira y nosotros? La pregunta, ¿no? A ver, ¿será verdad? ¿No? ¿Y eso qué es? ¿No? O sea, ¿nosotros? ¿No serán ellos? ¿No? Entonces, ¿dónde está la distancia entre el nosotros, el ellos, no, el yo, el tú, los pronombres, esa cosa tan terrible, ¿no? del lenguaje, ¿no? Poner un pronombre a una acción, ¿no? Y entonces, y el verbo conjugado, ¿no? Y entonces siempre soy yo quien actúa, quien hace algo, quien hace lo otro. Nuestra forma gramatical alimenta los yo, ¿no? Alimenta el yo. Y cada vez el yo engorda más, ¿no? El yo de cada uno, ¿no? Y además ahora,
con la imagen, ¿no? Pues ahora yo soy más porque soy doble, ¿no? Y además soy múltiple, porque claro, me envío mi imagen a todos y entonces yo, infinitos yo es por todas partes que cansar. Entonces, ¿cuál no tiene yo, no tiene ego, es contrapunto absoluto a todo lo que sea eso. Pero claro, duda de las afirmaciones, por ejemplo, en las que creemos a rajatabla, como por ejemplo, ¿no?, que la puerta da a la calle, es decir, que si abre la puerta va a estar la calle. No es tan evidente, no es tan evidente. Claro, cuando nos reímos ante una cosa así, ¿no? Y sí, no está la calle. ¿Cómo no va a estar? ¿No? ¿Por qué? Porque la hemos visto una vez y otra y otra y otra, y entonces suponemos que como se ha repetido, va a seguir siendo. Pues no tiene por qué. El cual tiene mucha razón, no sé, me parece, ¿no? O cuando no entiende, por ejemplo, la palabra gozar, ¿no? Y dice que hay ratones en el armario, ¿no? Y están gozando, fiam, porque oye ruido, ¿no? ¿Estarán gozando? Gozar. ¿Qué será eso? Bueno, aquí yo tenía, por ejemplo, mirad, aquí, ¿no? Las vísceras, desmayo mediando lo más cierto de sí, intermitencias, burbujeo, placer de medirse en derrame de caprichosa intensidad, cual a la escucha, la oreja es un decir contra el muro. Es un decir. Es un decir además, ¿no? Y hay mucho oír ahí, pero eso solamente aquí en su... Incluso el dolor para él no es el dolor, ¿no? No, claro, porque la sensación, si no le pegamos el concepto de dolor, la sensación recordada de que me duele, y ese me que le pegamos, ese pronombre, ese posesivo que le pegamos al verbo, no tiene por qué ponerse, ¿no? Entonces, si le quitamos el posesivo y le quitamos el recuerdo y la repetición, o sea, esa huella grabada de otros dolores más antiguos, el dolor es una simple sensación. Una sensación que tarda un poco incluso a veces en ser agradable o desagradable, a no ser que sea muy fuerte, ¿no? Entonces, si es muy fuerte, simplemente hay un movimiento de rechazo, pero antes de dar tiempo a decir me duele. Cuando dices me duele, ya duele dos veces más, porque estamos repitiendo lo que recordamos, el dolor recordado más el dolor presente. Igual que un duelo se repite y reaparece en un duelo siguiente, ¿no? Me duele. Me duele. A mí me resulta curioso cuando ahora has dicho nosotros, esta pregunta, claro, leyendo libros, este escenario, ¿no? Tú has tenido que poner el que estaba súper feliz fuera en los campos, de repente lo has puesto en un escenario. Además un escenario que yo creo que toda esta conexión con todo el universo Beckett es como, hay ahí una necesidad como de poner a Quad en apuros casi, porque y crea inmediatamente hay ese, bueno, pues un público, y hay un público y hay unos protagonistas que no sé si son actores, aquí es donde a veces me quedo así como que son actores, no son actores. ¿Por qué lo digo? Porque el espacio de la representación casi lo conviertes en una especie de
de agujero negro. ¿Cuál lo que hace es preguntarse cosas? ¿Cuál menguante está menguando, se está desprendiendo y tal? Pero lo que hace es, al ponerlo en un escenario, es que a través de ese mecanismo se pone la realidad en cuestión. Y lo pone en una situación muy difícil, Lo pone en una claro, situación porque muy lo pone en la situación de no cuál, de cualquiera. Pero hay algo ahí como muy... no sé. Perverso. Lo has dicho tú de perverso. Bueno, igual es perverso. No, para mí es paradójico o complicado Sí, es como si fuese un escenario que no es un escenario para la representación, sino para cuestionar lo real, pero no desde la ficción. Es como una cosa rara. Claro, cualquier texto teatral siempre, a priori, está pensado para ser representado, ¿no? Entonces ahí hay algo también que igual es un divertimento. Has jugado a hacer un texto teatral que a lo mejor es representable o no. No, yo creo que es muy representable. Es ¿sabes? muy Entonces representable. ahí hay una fricción entre las dos cosas que me parece muy curiosa. Pero esto es una opinión. Yo tampoco estoy muy... Yo soy más de danza y lo del teatro me cuesta no decirlo. Bueno, quizás eso se explica un poco por la trayectoria de Cual, su trayectoria biográfica, digamos, porque la tiene, ¿no? Cual nace en el libro Bélgica, cuando lo estaba haciendo. Y ahí se inician los primeros poemas de Hilos. Y al final de Hilos es cuando aparecen esos poemas, que son en realidad cuando el personaje... Pasa que es complejo porque a veces estoy haciendo un cuaderno que pertenece a otro libro, pero ya está viéndose momentos posteriores que aparecen en otro libro, ¿no? Eso es lo que pasa con Bélgica, y Cual no estaba formado del todo, pero estaba en proceso de nacimiento y me acompañó en Bélgica, me acompañó de alguna forma, y luego cambió un poco y adquirió una forma más humanoide al final. Y fue después de construir el libro Hilos, que es un libro bastante asfixiante y bastante deconstructor del lenguaje, precisamente porque había que hacerlo para poder nombrar, para poder decir unas sensaciones, unas impresiones o un algo que pertenecía a otro nivel que el lenguaje comunicable normal, sino más abajo, y ese más abajo no es comunicable. Entonces había que decir esa no comunicabilidad y también decir la cosa no comunicable o intentar decirla, ¿no? Con lo cual ahí ya hay una paradoja y hay una dificultad. Pero bueno, eso es lo que pasó en Hilos, y al final, bueno, la dificultad tanto vital como escritural era tanta que necesité salir de alguna manera y eché mano de Cual. Entonces ahí es cuando se introducen los poemas de Cual, tal cual, y es un personaje que aún en Hilos es dubitativo, a veces inestable, a veces complicado, pero vamos, todavía no está menguando del todo, pero ha empezado a menguar, ¿no? Ha empezado a menguar porque hay momentos en que se sitúa por debajo de la nube siendo el mí, ¿no? El sí, ¿no? Debajo de sí mismo y esperando que caiga el nubarrón, ¿no? Entonces hay un desdoblamiento ya, y en ese desdoblamiento hay un comienzo de mengua. Pero bueno, siguió caminando, entre medio hubo una pequeña película, ¿no? También donde Cual está con una maleta del pasado que carrea, ¿no? Y finalmente, bueno, pues ya en estos
17 poemas, es donde está realmente menguando, se encuentra a gusto sin su yo y está en un ambiente, digamos, más natural, ¿no? Pero claro, situarlo, como tú dices, en un escenario, pues es algo difícil para él, claro, absolutamente difícil. No estamos todos situados en un escenario, no estamos todos de cara al público continuamente. A mí me da mucho miedo los ojos. Y yo creo que un actor, y eso me lo dirás tú, bueno, no eres actor, que la danza también es una forma de evitar los ojos, Una de las cosas más exponiéndote a ellos. Una de las cosas más difíciles es estar en un escenario, yo no como actor, sino como él, y no hacer nada. Es lo más difícil, porque mientras haces algo, te estás como tapando con lo que haces. Quedarse quieto en un escenario y que te estén mirando 100 personas es durísimo. No es que sea durísimo, es una vivencia muy difícil, porque estás abierto un canal. Y hay una presión, o sea, físicamente. Eso que dices de que la vibración del sofá, ahí lo que te vibra eres tú y descontrolas. Y por eso digo que un cual puesto en el escenario y siendo observado y además preguntándose activamente por nosotros, está haciendo como un está constantemente, ahí hay un que es muy... Pero hay algo que tú haces en el escenario, que es llamar la atención de tal manera que unificas esas vibraciones del público. Ese público termina siendo uno contigo. Cuando se produce eso, el nosotros. Sí. Fíjate que el nosotros es un término bífido, ¿no? Tiene dos posibilidades, una muy terrible y otra que es la que estamos diciendo, ¿no? La muy terrible es el nosotros número, es el hombre número, ¿no? Es la masa, es también un nosotros, eso es terrible, ¿no? O esas ciencia ficción que ya no lo es tanto, de convertir a un sector de población en máquina, ¿no? Para ciertas finalidades. No lo es, desde luego, o sea, porque lo somos también. Ese nosotros es un poco aterrador. Pero luego está el otro nosotros que vibra en un nivel desde donde surgen todas las emociones, o incluso sin emociones, pero de donde surge nuestras posibilidades distintas de ser, mostrarnos, experimentar, etc., ¿no? Y entonces el que está en el escenario, si lo hace bien, claro, canaliza todo esto, lo unifica y hay un nosotros que es uno en la acción tuya, ¿no? Y entonces, bueno, el miedo al otro se pierde porque no hay otro, simplemente. Es una forma o una fórmula también que tenemos los que nos ponemos ante un público, ¿no? De neutralizar al público. De acontecer juntos. De ser juntos. No lo quería problematizar, solamente es... No, pero es cierto, o sea, ¿cuál se sitúa? Que tienes razón, se sitúa en un escenario que es el escenario de la realidad, es el escenario que tenemos cualquiera, y que es difícil de manejar para alguien que no comulga absolutamente, como el otro nosotros del hombre número, ¿no? Que no se plantea que pueda pensarse de otra manera, que pueda hacerse de otra manera, o que quiere decir esto, o bueno, poner en cuestión simplemente nuestros conceptos, desde el más grande al más pequeño, y nuestras formas de relacionarnos.